El circuito utiliza un contador CD4017BCN para generar una secuencia para el encendido de una línea LED. La onda cuadrada que alimenta el integrado proviene de un integrado NE556N, que es un generador de onda cuadrada. Se puede apreciar el funcionamiento. En este circuito nos encontramos con un sistema que tiene dos módulos. Me enfocaré primero en explicar el primer módulo. Para poder explicar el módulo del 556 es importante indicar primero el funcionamiento de los pines a los cuales se está conectando el circuito. El NE556 está formado por dos circuitos integrados 555, cada uno con su propia sección de control, comparadores, flip-flop y transistores de descarga. El timer A, que es el que estamos usando, tiene las siguientes funciones en sus pines. Pin 1. El pin 1 es discharge o descarga. Es la salida del transistor de descarga que se utiliza para descargar el condensador externo cuando la salida está en bajo. El pin 2 es threshold o umbral, que es la entrada del comparador superior que se utiliza para poner la salida en bajo cuando el voltaje en este pin es mayor que 2/3 del voltaje de alimentación VCC. El pin 3 es el pin de control, es la entrada que permite modificar el nivel de referencia de los comparadores internos mediante un voltaje externo. Si no se utiliza, se recomienda conectar un condensador de 0,01 microfaradios a tierra para evitar interferencias. Este pin no se usa en nuestro diseño. El pin 4, el pin de reset, reinicio, es la entrada que permite poner la salida en bajo mediante un pulso negativo. Esta entrada no la estamos usando, por lo que se conecta al voltaje de alimentación para evitar que el temporizador se reinicie. El pin 5, el cual es el output o salida, es la salida que proporciona el temporizador, ya sea un nivel alto o bajo. Cuando la salida es alta, el voltaje es aproximadamente igual al voltaje de alimentación, menos 1,7 voltios. Cuando la salida es baja, el voltaje es cercano a cero. En el pin 6, que es el pin de disparo o trigger, es la entrada del comparador inferior que se utiliza para iniciar el tiempo de retardo en el modo monoestable o cambiar el estado de la salida en el modo estable, que es el que estamos usando. Se activa cuando el voltaje en este pin es menor que 1/3 del voltaje de alimentación. El pin 7, que es tierra o masa, es el punto de referencia para el voltaje de alimentación y los niveles lógicos. Y por último, el pin 14, que es VCC, es el voltaje de alimentación del temporizador, que puede variar entre 4,5 voltios y 16 voltios. Es importante incluir que el circuito simulado usa un integrado 555, ya que este cumple el mismo funcionamiento que el timer A del 556. Entonces se sustituye por el 556 porque no existen en Proteus, al menos no en la versión que se está utilizando para hacer la simulación. El 555 lo que hace es generar una onda cuadrada cuyo valor máximo es VCC y valor mínimo es 0 voltios. Esta onda cuadrada es generada gracias al condensador que está conectado en su pin 7, que es el pin de descarga. Esta onda cuadrada tiene dos resistencias conectadas, una que no es variable y la otra que varía, que es variable, que es el potenciómetro. La que es variable nos permite modificar el bando de ancha de la onda cuadrada en su punto bajo. Es decir,
que si colocamos al mínimo esta resistencia, el tiempo que tarda en la zona baja va a ser muy corto, y si lo ponemos al máximo, el tiempo que tarda en la zona baja va a ser muy largo. Es decir, mientras mayor sea la resistencia, menor es la frecuencia, y mientras menor sea la resistencia, mayor es la frecuencia. El segundo módulo está compuesto por un integrado CD4017. Este funciona como un contador decimal de 10 etapas que puede dividir una señal de reloj en 10 salidas secuenciales. Cada salida se activa cuando el contador llega a su valor correspondiente desde 0 hasta 9. El CD4017 tiene 16 pines, cuya función es la siguiente. VDD, que es el pin 16, es la terminal positiva de la alimentación, que puede variar entre 3 voltios y 15 voltios. Este voltaje determina el nivel alto de las salidas. VSS, que es el pin 8, es la terminal negativa de la alimentación, generalmente conectada a tierra o masa. Clock, que es el pin 14, es la entrada de reloj que recibe la señal que hace avanzar el contador. Cada flanco positivo de la señal incrementa el contador en una unidad y activa la salida correspondiente. Esta entrada se conecta al pin 3 del 555, que genera una señal cuadrada con una frecuencia determinada por los componentes externos. Clock Enable, que es el pin 13, es la entrada de habilitación del reloj que permite o impide el avance del contador. Cuando el voltaje en este pin es bajo, 0 voltios, el contador funciona normalmente y responde a la señal de reloj. Cuando el voltaje en este pin es alto, el contador se detiene y mantiene la salida activa hasta que el voltaje vuelva a ser bajo. Si no se usa esta función, este pin debe estar conectado a tierra, lo que pasa en nuestro circuito. El pin 15, que es Reset, es la entrada de reinicio del contador que permite poner el contador en 0 y activar la primera salida. Cuando el voltaje en este pin es alto, VDD, el contador se reinicia y todas las salidas se ponen en nivel bajo, excepto la primera salida, que es Q0. Se pone en nivel alto. Cuando el voltaje en este pin es bajo, que es 0 voltios, el contador funciona normalmente y responde a la señal de reloj. Si no se usa esta función, este pin debe estar conectado a tierra. En nuestro caso, también está conectado a tierra. Ok, luego tenemos el pin 12, que es Carry Out. Es la salida de acarreo que indica el final del ciclo de conteo. Esta salida se pone en nivel alto cuando el contador llega a 10 y vuelve a nivel bajo cuando se reinicia o avanza 1. Esta salida se puede usar para conectar varios CD4017 en cascada y aumentar el número de etapas del contador. En nuestro caso no es usada. De Q0 a Q9, que son los pines 3, 2, 4, 7, 10, 1, 5, 6, 9 y 11, son las salidas del contador que se activan secuencialmente según el valor del contador. Cada salida tiene un valor decimal asociado desde Q0, 0 hasta Q9, 9. Cuando una salida se activa, se pone en nivel alto, VDD, y las demás se ponen en nivel bajo, 0 voltios. En el circuito que estamos mencionando, esta salida se conecta a diodos LED a través de resistencias limitadoras de corriente para crear una secuencia de luces. Es importante hacer la corrección de que en el
integrado CD4017, el pin 15 no está a tierra, debido a que este pin es el que permite que el conteo de los LEDs se reinicie a partir del pin 1. Es decir, cuando el contador llega al pin 1, reinicia el conteo desde el pin 3 hasta el pin 10 nuevamente. Luego tenemos una etapa extra que se deriva del pin 10 del CD4017, la cual está conectada a una resistencia de 1K y a un transistor NPN que tiene una ganancia beta de 100, y en su colector están conectadas 4 filas con 4 diodos LED cada una y una resistencia de 100 ohmios para cada una de esas filas. El transistor en esta ocasión está trabajando en su zona de saturación y su zona de corte. Trabaja en la zona de corte cuando la señal del CD4017 pasa a su zona baja, que es 0 voltios. Esto hace que la base no se polarice, por lo tanto el transistor se abre y no pasa corriente hacia los diodos LED. Y cuando recibe voltaje gracias al conteo del pin 10, que son 5 voltios, un voltaje digital de 0 a 5, cuando recibe los 5 voltios la base se polariza, pero esta corriente que pasa por la base es muy grande, lo que provoca que el colector entre en saturación. Entonces eso hace que puedan encender las filas de los LEDs.